¿Cómo será la recesión económica en los próximos meses? Crisis económica 2023. En este video vamos a abordar la crisis económica durante el 2023. Por este motivo, el Banco Mundial advierte riesgo de una recesión global ante fragilidad económica. La entidad reduce el avance del Producto Interno Bruto Mundial para el año 2023. La economía se contrae un 1,7% por la crisis inflacionista, la subida de tipos y la caída de inversiones extranjeras. Baja el crecimiento del 95% de las economías avanzadas y del 70% de las economías emergentes y en desarrollo. Para las primeras, se vaticina que el crecimiento se desacelere un 2,5% en el 2022 y el 0,5% en el año 2023. En Estados Unidos, el paro sigue siendo fuerte. El paro es de un 3,5%, pero la subida de tipos por parte de la Reserva Federal están especialmente agresivas. El crecimiento será de un medio punto para este año, es decir, del 1,9% por debajo de la anterior previsión. La desaceleración simultánea de las grandes potencias ya fue adelantada por parte del Fondo Monetario Internacional. Crisis económica 2023. El riesgo de una recesión mundial en el 2023 aumenta en medio de las alzas simultáneas de las tasas de interés. El mundo podrá estar avanzando poco a poco hacia una recesión mundial en el año 2023 y una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Las políticas públicas deberán apuntar a generar inversiones adicionales y mejorar la productividad y asignación del capital, que son fundamentales para el crecimiento y la reducción de la pobreza. La economía mundial se encuentra ahora en retroceso, parecida a la vivida en 1970. Las tres principales economías del mundo se han desacelerado abruptamente, que son Estados Unidos, China y la zona europea. La mayoría de los países en vías de desarrollo están buscando inversiones públicas en educación, sanidad, infraestructura y nuevas tecnologías y la posible adaptación al cambio climático. Bienvenido a De Finanza, el canal que te mantendrá al tanto de la situación económica mundial. Dale like y suscríbete para estar al tanto de nuestros nuevos videos. En el contexto económico actual, podemos sostener que la economía mundial está debilitada por la pandemia del COVID-19 y se observa una inflación superior en lo previsto en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y las principales economías europeas, que ha provocado el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. Se puede decir que China ha presentado una desaceleración de su economía. Durante el año 2022, el crecimiento de la economía mundial se contrajo un 6,1% con respecto al año pasado, que cerró el año con un 3,2%. Se puede decir que hubo una pérdida del poder adquisitivo en los hogares, con una política monetaria más restrictiva que provocó en su esencia una baja de 1,4 puntos en la economía de los Estados Unidos. Mientras que en el caso de China, podemos observar que con los nuevos confinamientos, el conjunto con el agravamiento de la crisis del sector inmobiliario, han obligado a reservar el crecimiento en 1,1 puntos porcentuales, con importantes repercusiones a nivel mundial. Por otra parte, en Europa, se aprecia un impacto significativo con respecto a la guerra de Ucrania y sus nuevos estándares en políticas monetarias y fiscales. Sin embargo, se puede observar un alza a nivel mundial de los precios y de los siguientes rubros: alimentos y energía, los cuales presentan un desequilibrio de su oferta y demanda. Se prevé que en las economías avanzadas haya un crecimiento de un 6,6 y 9,5% en las economías de mercados emergentes, es decir, un alza de 0,9% y un 0,8% puntos respectivamente. La guerra de Ucrania podría paralizar las importaciones del gas ruso en Europa. La inflación en muchos casos podría ser más difícil de reducir a lo que se esperaba. Se puede observar una fragmentación geopolítica que obstaculiza el comercio y la cooperación internacional. En ese sentido, el crecimiento mundial se reduce en un 2,6% y un 2% durante el 2022 y el 2023 respectivamente. En otro contexto, podemos hablar de las tensiones entre Ucrania y Taiwán, cuyo trasfondo es la redefinición de las relaciones internacionales, en un marco de creciente antagonismo entre Occidente por un lado y China y Rusia por otro.
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, en el año 2022 se pronosticó la consolidación de una trayectoria de recuperación para que la economía global crezca un 5%. No obstante, esta recuperación está teniendo un notable carácter asimétrico. Sin embargo, se han podido sostener políticas monetarias y fiscales más expansivas. De cara al 2023, en España, el Producto Interno Bruto avanzó alrededor de un 5%, apoyada por una progresiva normalización del turismo internacional, y se experimenta un alza del sector inmobiliario. En este contexto, cabe subrayar la importancia de poseer políticas monetarias y fiscales más efectivas al inicio y final de la pandemia, incluida en muchos casos el incremento de los ratios de la deuda pública de entre 15 y 30 puntos, sobre todo en el Producto Interno Bruto, y de importantes aumentos de la desigualdad, sobre todo en España, mientras que en Estados Unidos dará continuidad a una política más expansiva a través de un plan de recuperación llamado Next Generation Estados Unidos, destinada a la transacción hacia un modelo más productivo, sostenible y digital del programa Build Back Better, que servirá sobre todo para modernizar las infraestructuras norteamericanas. La pandemia ha puesto en la palestra pautas de producción, consumo, empleo, recaudación y gasto público en el comercio internacional. La creación de empleo seguirá siendo robusta para el año 2023. En este sentido, Turquía ya está experimentando una importante salida de capitales y la depreciación de su moneda a gran escala. Sin embargo, una eventual subida del tipo de interés no tiene por qué desencadenar una crisis financiera o deuda soberana al sur de Europa, aunque España figura con una consolidación fiscal importante. En cuanto a los riesgos geopolíticos, cabe subrayar una posible reactivación de una guerra comercial a causa de la revisión de las vulnerables estrategias vinculadas a la dependencia de productos claves como China y la acelerada erosión de las instituciones de cooperación internacional, en particular la parálisis de la Organización Mundial del Comercio y el apetito de usar políticas comerciales amplias para lograr objetivos medioambientales. También habrá una guerra comercial entre China y Estados Unidos, habida en cuenta de los compromisos alcanzados durante el año 2019. Y eso nos lleva a las tensiones entre grandes potencias y riesgos asociados a los procesos electorales y la dinámica de políticas internas de algunos países claves. Se habla también de una invasión rusa en Ucrania o un enfrentamiento militar en Taiwán como consecuencia de políticas expansivas por parte de China y a su vez la respuesta estadounidense. Cabe destacar también la influencia de los países del norte de África que tocan España. Te he hablado de Finanza, dale like y suscríbete para estar al tanto de nuestros videos. De Finanza te desea un próspero futuro económico.